Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Estamos ya en el mes de diciembre, ¿no? Un año más que está llegando a su fin. Y de cierta forma es un tiempo en el que todos hacemos una evaluación de todo lo que ha ido sucediendo a lo largo del año. Gracias, hermano. Entonces, es algo necesario. Mencionaba también el pastor de que cada uno debe examinarse, hacer como un autoanálisis, un examen de su vida espiritual también. Y es algo relacionado con esto que quiero compartirles el día de hoy. Hace mucho tiempo, hoy estamos viviendo un nuevo gobierno, y recordaba un poco que hace muchos años, en los 80s, al hacer un análisis de cómo era la situación del país, Víctor Paz decía, ¿no? A través de todo lo que estamos viviendo, Bolivia se nos muere, decía. Y eso era a través de un análisis que se había hecho de todo lo que estaba sucediendo en el país, y el diagnóstico era ese, que el país estaba en una situación crítica. Creo que en este tiempo nos ha tocado vivir tal vez algo similar, una situación difícil, y hay algunos indicadores que les voy a mostrar ahora, que el actual presidente decía que si bien no hay un mar de gas, como se había dicho, más bien hay un mar de deudas. Hay unos indicadores económicos, por ejemplo, este año el crecimiento económico fue, o hay proyecciones hasta donde termine, que sea negativo del 0,5%. Una inflación que todos hemos palpado, que asciende a más del 23%. Es la más alta de la región. Los niveles de nuestras reservas internacionales han sido las más bajas en las últimas 2 décadas. El riesgo país se ha elevado, los otros países no invierten acá, y bueno, hemos palpado todas las otras situaciones, ¿no? Más tangibles, la falta de combustible, el desempleo, tal vez el aumento de la pobreza, todas esas cosas. Les menciono esto, hermanos, porque de cierta forma este actual gobierno tal vez hizo un análisis, una evaluación de cómo estaba la salud económica del país, y encontró estos resultados. Y si nosotros fuésemos tal vez al médico y nos hiciésemos una evaluación, también tendríamos ciertos resultados, ¿no? De cómo está nuestra salud. Pero de lo que quiero compartirles hoy, para eso vayamos al tercer libro, tercera carta de Juan, por favor. Es una carta muy cortita, pero vamos a empezar leyendo los 2 primeros versículos de esta carta. Y aquí vamos a ver, hermanos, que aunque tal vez a simple vista no parezca, pero hay un llamado a examinarnos nosotros mismos, y en especial examinar nuestra vida espiritual. Lo vamos a leer juntamente, hermanos. Los 2 primeros versículos, por favor. Lo leemos a la voz de 3. 2 y 3. El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Estos 2 primeros versículos, hermanos, Juan aquí se reconoce y dice primero el anciano a Gayo. Él aproximadamente tenía ya 90 años. Es una persona con mucha experiencia que había atravesado diversas situaciones. Y se dirige a esta persona, a Gayo, y le dice: el amado a quien amo en la verdad. El versículo 2 le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Pero fíjense la última parte. ¿Qué le dice? Así como prospera tu alma. Vamos a ver un poquito de qué se trata esto. En el inicio, para aclarar esta primera parte, esta porción en la que dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, en la época en la que fue escrito, era una forma de desear a las personas o decirles a ellos que espero que te esté yendo muy bien. Era algo muy común. Un comentarista decía algo muy interesante, ¿no?
Hoy que todo es a través del celular, muchas veces se utilizan abreviaciones. Por ejemplo, en los círculos cristianos tal vez se pone después de un mensaje un DTB, un Dios te bendiga. Eso es lo que significa. En aquel tiempo, en latín, la abreviación de este deseo de que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, en latín era un SBBEEB, que significaba, y se los leo en latín, decía, si vales, bene est, ego valeo. Literalmente esto era, si estás bien, todo está bien y yo estoy bien. Era un saludo muy común en aquella época. Entonces Juan le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Deseo que te esté yendo bien en todo. Eso es lo que le está diciendo. Pero qué importante esta última parte. Así como prospera tu alma, le dice. Y saben, hermanos, esto es tan importante porque nos muestra y nos hace preguntarnos a nosotros. Juan tenía la seguridad de que Gayo tenía una vida espiritual muy firme, muy sólida. Y le dice, deseo que te vaya tan bien, así como tan firme y tan sólida es tu vida espiritual. Ahora, eso nos hace preguntarnos a nosotros mismos, y a esto iba con esto de un examen espiritual que debemos hacer, es respondernos ciertas preguntas. Qué bueno es que nosotros tengamos la salud física. Y, cómo no, también prosperidad. Eso no es malo, mientras el dinero no es malo, ¿no? El amor al dinero es lo que desvirtúa todo. Pero qué bueno es tener salud, qué bueno es tener prosperidad y ponerlo al servicio de Dios. Pero ¿de qué te sirve ser próspero sin tener salud? ¿De qué sirve tener mucho dinero si no tienes salud? No se lo puede ni disfrutar. Pero hay algo peor todavía. ¿De qué sirve tener salud y prosperidad si no tenemos una vida espiritual saludable? O peor aún, si estamos muertos espiritualmente. Entonces, hermanos, esto es de cierta forma un llamado a que cada uno de nosotros, estamos en diciembre, es un nuevo año que el Señor nos ha permitido estar acá. Qué lindo que estemos perseverando en ese camino, que estemos acá reunidos. La mayoría de las personas que están en nuestra congregación son personas que han estado muchos años y están perseverando. Cada uno sabe las dificultades, circunstancias difíciles tal vez que ha tenido que atravesar. Quizás este año en particular para algunos haya sido quizás mucho más difícil, no lo sabemos, cada uno lo sabe. Pero si espiritualmente estamos firmes, hermanos, eso es lo más importante, porque somos peregrinos en esta tierra, nuestra morada está en los cielos. Entonces, leyendo los 2 versículos siguientes, le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El verso 3 y 4 lo leemos juntos, por favor. 2 y 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y qué bueno que los que son papás tal vez se sientan orgullosos de cómo se conducen sus hijos, ¿no? Pero espiritualmente aquí dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. El testimonio, la conducta, la forma de vida, esa solidez espiritual que tenía Gayo, pues era reflejada en su propia vida. Y eso es lo que le dice, y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No solamente que quizás lo predica, ¿no? Sino cómo se conduce en la verdad. Y el 4 dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y al hacer este análisis, hermanos, cada uno de nosotros podemos observar cómo hemos conducido, cómo nos hemos conducido, cómo nos estamos conduciendo. Eso es algo muy importante. A veces dejamos pasar los días, postergamos las cosas, tal vez damos la prioridad a muchas otras cosas cuando las
la prioridad es el tema espiritual en nuestras vidas. El resto es añadidura, no es malo, es bueno, pero es añadidura. Entonces Juan sabía que Gayo espiritualmente estaba muy firme y deseaba que esa vida espiritual próspera se refleje también en su día a día. ¿Qué dice, hermanos? 2 Corintios, vamos por favor a este pasaje, al capítulo 4, y vamos a leer los versículos 16 al 18. Hablábamos acerca de que sé que de una u otra forma, hermanos, todos tenemos algún problema de salud. Quizás unos son más fuertes que otros, pero creo que todos adolecemos, aunque mínimas cosas, no tenemos una salud en plenitud. Y esto es lo que decía Pablo al hablar de estas circunstancias. Vamos a leer juntos los versículos 16 al 18, 2 y 3. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las circunstancias que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, esto nos cambia completamente nuestra perspectiva de cómo asumimos nuestras circunstancias. Estos versos me hacen recuerdo a mí mucho a la hermana Gregoria. Ella había sufrido mucho tiempo en su salud, pero cuando se le preguntaba cómo estaba, ella decía y respondía de esta forma, que su cuerpo estaba debilitado, pero su espíritu estaba fuerte. Y es impactante escuchar a una persona que está atravesando problemas serios de salud, que te diga esas cosas. Y bueno, algo muy personal en este tiempo, mis abuelitas han estado igual atravesando momentos muy difíciles de salud, pero a mí me fortalece y me llena de alegría saber que a pesar de esas circunstancias, están fortalecidas espiritualmente, que el cuerpo es así, se desgasta, sufrimos, unos tal vez con más años, otros con menos. Puede que una persona que sea más joven sufra más problemas de salud que una que tiene muchos más años, no lo sé. Pero hermanos, el tema espiritual es lo más importante. Anhelamos estar con el Señor, ahí ya todas las cosas van a cambiar. Este cuerpo que tiene sus dificultades va a ser glorificado. Estando con el Señor ya no van a existir muchas otras cosas. Entonces, por eso es tan importante que le demos esa prioridad al área espiritual en nuestras vidas. Y esto refleja eso. Por tanto, dice, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, este cuerpo, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación, todo es pasajero, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, no miremos las circunstancias que a veces son muy difíciles, sino las que no se ven. Puestos siempre los ojos en Jesús, confiamos en Él, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas y tenemos esa promesa segura en nuestras vidas. Entonces, en este llamado, hermanos, a examinarnos, en esta segunda parte quiero que veamos de qué manera muchas veces somos examinados y en qué áreas debemos examinarnos. Una de ellas, y creo que es la fundamental, está justamente en esta misma carta, pero vayamos al capítulo 13 y vamos a leer el versículo 5. Es el final de esta carta. Y vamos a observar ahora en qué áreas y cómo debemos examinarnos. Yo sé, y alguna ocasión que compartía con algunas personas, hermanos, leer esta porción, a algunas personas no les sienta bien. Algunos me dijeron, no puede ser que uno pueda dudar de su salvación o de su fe. Pero quiero que la leamos, por favor. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Lo leemos todos.
2 y 3. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Hermanos, estas son palabras bastante fuertes. Yo sé que puede ser choqueante para muchas personas, pero esto nos dice que, miren, no importa quizás los años que tengamos en la iglesia, no importa si estamos sirviendo en algún ministerio, no importa todo eso, hermanos. Puede que realmente hayamos estado viniendo por costumbre quizás. Como un comentarista, Stephen David, decía, muchos son admiradores de Jesús, pero pocos son realmente seguidores. Y seguidores en el sentido de que tenemos que ser como Jesús. Muchos simplemente pueden ser admiradores, les parece un buen estilo de vida, quizás de cierta forma una buena filosofía, pero si nuestro corazón no ha sido regenerado, y eso lo vemos a través de nuestros frutos también, es un autoanálisis en el que debemos decir y cumplir esto que dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Después dice: probaos a vosotros mismos, pónganse a prueba, evalúen cómo se están conduciendo. Y después dice: o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Evaluemos en ese examen personal, hermanos, si realmente somos hijos de Dios. Este no es un llamado tal vez a dudar de nuestra fe, más bien es afirmar nuestra fe, de saber de que si estamos en este camino es porque realmente tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y eso se debe reflejar también en cómo nos conducimos. Entonces creo que este primer punto, es fundamental. Si no partimos por esto, podemos evaluar otras cosas, pero si no somos verdaderamente hijos de Dios, el resto ya queda en segundo plano. Otro punto, hermanos, de cómo debemos examinarnos y cómo Dios en este caso nos examina es a través de las pruebas. Les decía hace un momento que seguro para muchos quizás este año ha sido muy difícil. Hay pruebas en la vida, Dios permite todas esas cosas, pero Él está poniendo justamente a prueba para que nosotros aprobemos ciertos exámenes que Él nos da. Si de una forma u otra volvemos a caer en los mismos problemas, es porque no hemos aprobado. Como en el colegio, quizás algunos ya han terminado. Cuando uno recibe una mala nota es desagradable, ¿no? Entonces hay que repetir y hay que aprobar. Dios nos pone también a prueba. Por eso vayamos a 1 Pedro, estos pasajes que conocemos bastante bien. 1 Pedro capítulo 1, los versículos 6 al 7, nos hablan justamente de esto que Dios hace, que nos pone a prueba nuestra fe. Y al poner a prueba nuestra fe están ahí justamente las dificultades que atravesamos. Lo leemos juntos, por favor, estos dos versículos, 6 y 7, 2 y 3. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, uno de esos propósitos, porque el Señor envía pruebas y dificultades a nuestra vida, es para ver realmente cómo es nuestra fe, si realmente confiamos en el Señor o solamente miramos las circunstancias y reaccionamos en nuestra carne. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice si es necesario, Dios permite las pruebas. Dios utiliza eso para fortalecernos y moldearnos. A veces miramos quizás a personas que son inconversas, que tienen una vida desordenada y
Y uno se pregunta, ¿y por qué no tiene muchos problemas? ¿O por qué su salud está tal vez mucho mejor? Pasan cosas así por nuestra mente, seguro. Pero aquí nos dice que el Señor permite todas estas pruebas para que nosotros seamos moldeados. Y el versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, esta fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tienen ese propósito. Lo que dice 2 Corintios 12:9. Vayamos por favor a esta porción. Nos habla igual de las dificultades que se atraviesan. Bastante conocido del aguijón en la carne que tenía Pablo. Y el Señor da aquí una respuesta a estas dificultades. Lo leemos juntos, el versículo 9, 2 y 3. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esa es la respuesta, hermanos. Si atravesamos pruebas, dificultades, el Señor nos responde y nos dice que su gracia es suficiente para nosotros. ¿Por qué? Porque su poder se perfecciona en la debilidad. No hay otra forma. Y Él se glorifica en nuestras vidas cuando confiamos plenamente en Él. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Ahí cambia toda esa idea, ¿no? No de decirle, Señor, ¿por qué me estás dando esto? ¿Por qué? Esta es la respuesta, es para que nosotros más bien entendamos que esas debilidades son aspectos en los que Dios nos permite mostrarnos su poder, para que repose sobre mí el poder de Cristo, y Él siempre nos guarda y nos protege. Santiago 1, versículos 2 al 4, quizás lo saben de memoria. Si comprendemos estas cosas, entonces vamos a poder decir estas palabras que dice Santiago y vamos a cambiar justamente esa idea que tenemos de las pruebas. Parece algo ilógico, pero en la economía del Señor las cosas son muy distintas. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4 dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Y cómo podríamos tener gozo si estamos atravesando pruebas? Es porque Dios está obrando en nuestras vidas para moldearnos. Por eso dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba ¿de qué? De vuestra fe. ¿Qué produce en nosotros? Paciencia, y eso es algo que necesitamos a diario. Mas tenga la paciencia como resultado, dice, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, para que vayas madurando y vayas aprendiendo de todas esas cosas, sin que os falte cosa alguna, porque el Señor siempre nos ha sostenido, nunca nos ha desamparado. Entonces, hermanos, a través de las pruebas también mostramos, y el Señor prueba nuestra fe, si nuestra fe es genuina. He conocido, hermanos, a muchas personas que han asistido a ciertas iglesias y se les han presentado problemas. Y como habían recibido tal vez un evangelio de otros lugares distinto, en el que te prometían todo lo bueno, de decirte que si vienes a Cristo, todos tus problemas se van a acabar, que todo va a ir bien. Y no es así, estamos viendo que las pruebas son parte de la vida del cristiano. Entonces, asisten a ciertas iglesias, se les presentan problemas y al poco tiempo están fuera. Y dicen, ¿para qué voy a esa iglesia si tengo más problemas? Eso es no haber comprendido el evangelio. Hemos visto que el área espiritual es lo más importante, que las pruebas, tribulaciones son pasajeras. Y si Dios permite que atravesemos pruebas, justamente es para poner a prueba esa fe que tenemos en Él. Y más bien los verdaderos hijos de Dios
podemos ser fortalecidos a través de esas pruebas. Pasan las pruebas y estamos más fuertes, no estamos destruidos, estamos más fortalecidos, y eso es lo que el Señor busca en nosotros. Otro aspecto, hermanos, ya en un aspecto mucho más práctico de examinarnos, hemos visto que es lo primordial examinar nuestra fe. Acabamos de ver que Dios nos prueba y examina nuestra fe a través de las dificultades, pero también nosotros podremos examinar nuestras propias obras. Estamos terminando este año. ¿Cómo hemos estado delante del Señor? ¿Qué es lo que nos llama a hacer? Gálatas capítulo 6, a ver, vayamos por favor. Gálatas capítulo 6, versículos 3 al 5. Vamos a leer juntos, hermanos, los versículos 3 al 5. 2 y 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Lo vamos a volver a leer, hermanos. Este capítulo 6, los versículos 3 al 5. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Hermanos, es un llamado también a que analicemos, porque saben, es muy complicado a veces. Para muchas personas hablar y criticar a otras personas es bastante fácil y no se considera a sí mismo. Todos somos falibles, hermanos. De eso debemos estar conscientes. Pero no podemos hablar con ligereza respecto a los demás sin considerarnos a nosotros mismos. Tal vez no tenemos falencias en esa área en la que estamos criticando a una persona, pero debemos ser conscientes de esto, porque el que se cree ser algo, dice, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. ¿Y cómo sometemos a prueba nuestra propia obra? ¿Cuál es el parámetro? Es la propia palabra de Dios. Aquí están sus mandamientos, la forma en que debemos conducirnos. No es medirnos con el vecino o tal vez nuestro compañero inconverso de trabajo. Uy, sí, estoy mejor que él. No, es reflejarnos y vernos como en un espejo a través de la palabra del Señor. A eso también nos llama. Volviendo a lo que habíamos visto en Santiago, vayamos al capítulo 1, por favor, nuevamente de Santiago, los versículos 22 al 25. Vamos a recordar esta porción, porque debemos, dice, examinar ahí nuestras propias obras. Y en esta porción dice, pero sed, estamos todos ahí, capítulo 1, versículos 22 al 25, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¡Qué linda promesa! Y por eso es que nos reunimos acá para alimentarnos espiritualmente, para oír justamente la palabra del Señor. Pero no sea que saliendo por esta puerta olvidemos todo y solamente nos concentremos en lo que dice en este lugar. Nuestra vida tiene que ser íntegra, no solamente acá, en cualquier lugar en el que estamos. Por eso dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, el que observa lo que dice la palabra de Dios y sus mandamientos,
de la libertad y persevera en ella, es ser constante, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. ¿Qué nos dice acá? Este será bienaventurado en lo que hace. Qué linda promesa que tiene el Señor para nosotros. No solamente debemos oír, sino hacer su palabra, y de recompensa inclusive el Señor nos dice que vamos a ser bienaventurados en lo que hacemos. Qué lindo es eso. En Mateo 7 vamos a hacer un repaso de 2 porciones más al ver esto de las obras. Nos habla algo muy concreto este evangelio. Mateo capítulo 7 versículos 17 al 18. Y esto es justamente en esto de evaluarnos, examinarnos, hermanos, nos sirve también para ver nuestros propios frutos. Y vamos a leer esta porción, versículos 17 y 18. Leemos juntos, 2 y 3. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Por eso, hermanos, esto nos hace pensar, ¿no? Hay muchas personas también que dicen, ¿para qué voy a ir a esa iglesia? Prefiero no ser como esos que son hipócritas. Y esto nos dice así que todo árbol bueno va a dar buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos, es algo lógico. No puede ser que nos llamemos cristianos, como decía hace rato, tal vez algunos simplemente son admiradores de Cristo, pero no realmente seguidores de tratar de hacer todo lo que nos manda en su palabra, porque no es en nuestras fuerzas, sino es Cristo obrando en nosotros. El 18 dice, no puede el árbol, un buen árbol, dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Este es un llamado a examinar y ver nuestras acciones, cómo estamos cada uno de nosotros obrando. Entonces, en esta tercera parte hemos observado de cómo podemos examinar también nuestras vidas, nuestra vida espiritual a través de nuestras obras. El otro punto, hermanos, para examinarnos, que también es muy importante, es examinar no solamente nuestros frutos, porque los fariseos actuaban así. Aparentemente a la vista de las personas hacían cosas buenas, pero realmente cómo estaba su corazón. Entonces también hay un llamado a examinar nuestro corazón. ¿Qué dice Salmos capítulo 139, versículos 23 al 24? Vayamos por favor esta porción. Salmos 139, versículos 23 al 24. Si lo tenemos todos, lo vamos a leer. 2 y 3. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hermanos, en este último punto que quiero compartirles acerca de cómo nos examinamos y cómo Dios nos examina, es tan importante ver nuestro corazón. En esta palabra que dice, examíname, el versículo 23, oh Dios, y alguna vez nosotros le hemos pedido lo mismo, creo que sería muy bueno, ¿no? Decirle, Señor, quizás estoy haciendo las cosas simplemente para demostrar a las personas, pero no lo estoy haciendo de corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Qué lindo es que nos podamos acercar con esa confianza también al Señor, porque Él nos restaura también. Él conoce perfectamente lo que hay en nuestra vida, en nuestro corazón. Y reforzando esta idea, hermanos, ¿qué dice un poquito más adelante? Proverbios capítulo 21, versículo 2.
Es necesario que veamos, hagamos un alto. Justamente por eso les decía, hermanos, finalizando un año se hacen muchas evaluaciones, pero qué importante es que nos evaluemos nosotros mismos y en este caso observemos qué hay en nuestro corazón. Justamente las circunstancias difíciles también demuestran en nuestras reacciones lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Porque cuando las cosas están bien, no nos mueve en distintas reacciones, pero las situaciones extremas y difíciles sacan lo mejor o lo peor que hay en nosotros. Y por eso es necesario ver y examinar nuestro corazón. Proverbios 21, capítulo 2, lo leemos juntos, 2 y 3. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Qué importante es eso, hermanos. Dios realmente conoce lo que hay en nuestro corazón, no solamente lo externo, lo que podemos aparentar delante de los demás, sino lo que realmente hay en nuestro corazón, las intenciones que hay en lo que hacemos. Por eso Hebreos capítulo 4, vayamos por favor, en el versículo 12, nos habla de lo importante que es leer la palabra, porque la palabra nos confronta. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Vamos a leerlo juntos también, por favor. 2 y 3. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, tan importante esta porción. Es necesario que conozcamos y leamos la palabra del Señor para poder evaluarnos a nosotros mismos. Los parámetros si no van a ser otras personas, otras cosas. Pero aquí dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Alguna vez nos hemos sentido así delante del Señor? Quebrantados de tal forma, sentir que sí, nos hemos equivocado, pero que le hemos fallado principalmente a Él. Por eso dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, hasta lo más profundo de nuestro ser, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, hermanos, examinar nuestro corazón es muy importante. Ver que no nos podemos escapar del Señor. Sí, podemos aparentar muchas cosas, pero delante del Señor no podemos escapar. Él lo sabe todo, lo conoce todo. Una frase que la tengo anotada aquí de John MacArthur decía lo siguiente, es muy sencilla, pero demuestra esto. Decía, si usted afirma seguir a Cristo, viva una vida que pruebe que realmente lo hace. Es una frase muy sencilla, pero que condensa y resalta esta idea. Si usted afirma seguir a Cristo, viva una vida que pruebe que realmente lo hace. Quizás muchas personas aquí, yo recuerdo cuando estaba en colegio o en la universidad, a veces había cierta presión de las personas de burlarse, ¿no? de los cristianos, la mayoría tal vez católicos, no sé. Y uno a veces sí tenía cierta timidez y miedo de identificarse, pero no solamente se trata de decir, sino que las personas vean en realidad cómo se conduce uno. Y eso habla mucho más de que lo que puedan decir nuestras palabras. Por eso dice, si usted afirma seguir a Cristo, viva una vida que pruebe que realmente lo hace. Y ese es un desafío para nosotros. Y bueno, no estamos solos en eso, el Señor es quien nos ayuda. Finalmente, hermanos, hemos visto que hay un llamado a examinar nuestra vida espiritual. Hemos visto en la segunda parte
de qué manera, en qué forma y en qué áreas el Señor también nos examina, y nosotros también somos llamados a examinarnos a nosotros mismos. Y finalmente, hay un llamado a que aprobemos esos exámenes por los cuales pasamos. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:15? Lo conocemos igual bastante bien. ¿Cómo debemos presentarnos delante del Señor? 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y dice así la palabra del Señor: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Estamos hablando de exámenes. Qué feo es aplazarse en un examen. Por eso dice aquí: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y ese es un llamado a que nos motivemos y nos animemos unos a otros. No a desfallecer, más bien. Cada día dice que trae su propio afán. No sabemos en qué situación, en qué circunstancias vamos a estar aquí en unos minutos más adelante. Pero aquí dice que procuremos con diligencia presentarnos delante de Dios aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ese es un llamado a que aprobemos los exámenes que tenemos. Pero hermanos, esto no significa que no consideremos que tenemos cierta debilidad, vivimos en esta carne, convivimos con eso, luchamos con esos deseos. Bueno, Cristo mora aún en nosotros, pero aún vivimos en esta carne. Por eso creo que uno de los versículos más importantes para reconciliarnos con el Señor, lo hemos leído muchas veces, está en 1 de Juan 1:9. Vayamos por favor a esta porción. Seguramente en nuestras vidas, desde que conocemos al Señor, hemos tenido altibajos, hemos tenido momentos en los que no hemos estado muy bien espiritualmente. Por eso es tan importante acudir a esta palabra, a esta porción, atesorarla, pero por sobre todo vivirla. ¿Qué dice 1 de Juan 1:9? Lo leemos juntos, 2 y 3. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, este es el punto de inicio de todo. Si no reconocemos delante del Señor, el resto no sirve nada, es pura apariencia. Si confesamos, dice, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento genuino no es un simple remordimiento, ¿no? El inconverso igual tiene muchos remordimientos. Sabemos, en nuestra conciencia está escrita la palabra, sabemos cuando hacemos algo malo. Pero en el verdadero cristiano está ese deseo de no fallar, de no volver a fallar, de estar bien con el Señor. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y no solo eso, dice, limpiarnos de toda maldad. Para eso es necesario que alimentemos nuestro espíritu. No solamente alimentarnos un par de horas los domingos estando acá, sino todos los días, porque si no, Satanás toma ventaja. ¿Qué consumimos? ¿Qué cosas hacemos? En todo eso está este mundo, pero nosotros debemos tratar de hacer y obedecer lo que dice la palabra del Señor. En ese sentido, quiero que leamos lo que dice Proverbios 28:13. Es una porción muy bonita y la vamos a leer juntos. Es tan importante esto de confesar los pecados delante del Señor, admitir que nos equivocamos. Qué difícil es a veces pedir perdón, ¿no? Pero Dios nos da esa posibilidad de acercarnos libremente a Él, confesar nuestros pecados, pedirle perdón, y Él nos restaura. Proverbios 28:13. Lo leemos juntos, 2 y 3. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Qué lindas promesas que tiene el Señor.
Por eso es que son las buenas noticias del Evangelio. El que encubre, dice, sus pecados, no confesará. Es necesario confesar nuestros pecados, no pasarlos por alto. Eso es lo que nos dice esta primera parte. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, por eso les decía, hermanos, no es un simple remordimiento, es un arrepentimiento y eso implica apartarse. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y esa misericordia, dice el Señor, que se renueva día tras día, y eso lo vemos en nuestras vidas. Entonces, hermanos, en esa evaluación, en esas cosas que tenemos que ver de cómo está nuestra vida, quiero que recordemos qué contrastes hay en eso. Ya vamos a ir terminando, pero vayamos a Efesios capítulo 4, versículos 30 al 32. Vamos a ver aquí unos contrastes en la forma en la que vivimos y en la que actuamos. Efesios capítulo 4, versículos 30 al 32. Lo vamos a leer juntos, hermanos. 2 y 3. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, en ese análisis que hacemos de nuestra propia vida, dice acá, no contristéis al Espíritu Santo. El pecado hace eso, nos separa, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense, dice, de vosotros toda amargura. Si en este año hemos tenido una de estas cosas, hermanos, dice, quítese de vosotros amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y debemos cambiar siempre que encontramos algo malo en nuestra vida, siempre hay que reemplazarlo por algo bueno. Y por eso dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, vivamos una vida como lo es la de una nueva criatura. Si pueden en sus casas igual vean lo que dice Gálatas acerca del fruto del Espíritu y las obras de la carne, en ese contraste. Tal vez podemos identificar ahí como en un examen, en un checklist, ver cómo nos hemos comportado, si tenemos estas cosas, amargura, odio, mentiras, muchas cosas. Y eso nos sirve para evaluarnos, pero el fruto del Espíritu es completamente distinto. Entonces, para terminar, hermanos, quiero que leamos Filipenses capítulo 1, versículo 6. Porque en medio de todo este análisis, hermanos, así como cuando nos preparamos para un examen, estudiamos, dedicamos tiempo, repasamos, pero saben, hermanos, lo más lindo de todo esto es que el Señor, pues sí, en muchas circunstancias nos prueba, nos hace pasar situaciones difíciles, pero saben que Él nos ha prometido que no nos va a dejar solos y que nunca nos ha dejado. Y por eso Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice lo siguiente, y esto nos tiene que alentar a continuar perseverando en esta carrera a la que nos ha llamado. Lo leemos juntos, 2 y 3. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Con estas palabras, hermanos, creo que podemos alentarnos de saber de que si hay tribulaciones, hay problemas, nuestra fe es probada, pues no estamos solos. El Señor es nuestra ayuda, es nuestro pronto auxilio, porque Él dice que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, porque Él no nos va a desamparar, Él nos va a ayudar, y es tan importante que nos acerquemos a Él, reconociendo nuestros errores, confesando nuestros pecados, y Él nos va a ayudar
a restaurar y a completar esta carrera a la que nos ha llamado. Amén. Vamos a orar, hermanos. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.